Y suena muy profundo porque cuando Jesucristo vino a este mundo, ¿no es cierto? Él nos demostró cómo era el mundo antes de él, ¿no es cierto? Un antes y un después. Cuando Jesucristo vino, ¿no es cierto? Él demostró lo que era el plan que Dios tenía para la humanidad. ¿Y cuál era? Restaurar la humanidad porque estaba en pecado, en sufrimiento, en dolor, en angustia, no tenían paz y muchas circunstancias que podían vivir que estaban lejos de Dios. Y nuestro Señor Jesucristo cuando vino mostró la diferencia. ¿Y cómo la demostró? Bueno, se tiene contabilizado más o menos alrededor de 35 milagros más o menos que Jesús hizo, ¿no es cierto? Como convirtió el agua en vino, ¿no es cierto? Sanó a ciegos, a leprosos, eh, curó a muchos enfermos, alimentó a 7.000 personas en una oportunidad. Y así podríamos hacer todo un estudio de los 35 más o menos milagros que el Señor hizo. Y yo le hago una pregunta, ¿usted conoce a alguien que haya hecho una cantidad de esa cantidad de milagros? Que solamente Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, pudo hacerlo, que Jesucristo también demostró que era Dios, ¿m? Porque él mismo en un momento, ¿no es cierto?, sanó a un paralítico y antes de sanarlo le dijo, ¿no es cierto?, tus pecados te son perdonados. Y el único que puede perdonar pecados es Dios. Y ahí, ¿no es cierto?, después le dijo, si eso era muy difícil, ahí le dijo, toma tu lecho y anda. Y el hombre se sanó y lo restauró. Entonces uno puede ver el milagro, los milagros que el Señor Jesús hizo y dándonos cuenta, ¿no es cierto?, un antes y un después de esta humanidad. Una humanidad, ¿no es cierto?, que estaba lejos de Dios, en pecado, en maldad, en desobediencia, en rebeldía, y ahora, a través de nuestro Señor Jesucristo, vino a mostrar la diferencia. Y él lo demostró en su acto más especial, ¿no es cierto?, que fue justamente ir a la cruz, llevar la cruz hasta el Calvario, sacrificarse en esa cruz, ¿no es cierto?, por ir por todos nosotros, y no solamente morir, sino al tercer día resucitar, que es el milagro máximo. Y yo les invito a abrir sus Biblias, por favor, en 1 Corintios capítulo 15, donde nos habla un poco, haciendo como un resumen de lo que fue la vida de nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, lo que es el Evangelio. Dice 1 Corintios 15, además os declaro, hermano, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de todos los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Aquí nos muestra, ¿no es cierto?, qué es el Evangelio, ¿no es cierto?, que Cristo murió por nosotros, conforme a las Escrituras, conforme por nuestro pecado, y que apareció y que resucitó, y apareció más de 500 personas, imagínense, para hacer un juicio, ¿no es cierto?, en cualquier parte, con el testimonio de 2, de 3 personas, se da por hecho. Y aquí nos dice la Escritura que apareció a más de 500 personas nuestro Señor Jesucristo. Y con eso demostró, ¿no es cierto?, que Él venía a dar una nueva vida. Y Él le dijo a sus discípulos, ¿no es cierto?, que ellos debían estar en Jerusalén hasta que recibieran el poder. Y Jesús mismo le dijo, ¿no es cierto?, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y cuando vino el Espíritu Santo, ahí en Hechos capítulo 2, dice que fueron llenos del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y empezaron a predicar, y en esa oportunidad, en una sola predicación, ¿no es cierto?, se convirtieron 3.000 personas. Y después Pedro sanó un cojo, ¿no es cierto?, y predicó nuevamente, y se convirtieron 5.000 personas. Imagínense, eso ya es un milagro de personas que vieron la vida de nuestro Señor Jesucristo, porque Jesús, ¿no es cierto?, su ministerio duró 3 años público, haciendo los milagros, predicando, enseñando. O sea, el Señor en un sentido prácticamente sembró la palabra.
sembró las enseñanzas con su testimonio, con su vida, con todo lo que compartió de la Escritura, ¿no es cierto? Y los discípulos cuando predicaron y el Espíritu Santo vino sobre ellos, ellos como que cosecharon, ¿no es cierto?, lo que ya el Señor ya había sembrado, y en una sola predicación se convirtieron 3.000 y después 5.000, y así siguió creciendo la iglesia del Señor. Eso nos muestra, ¿no es cierto?, un antes y un después. Y hasta el día de hoy, imagínense, estamos a 2021, ¿no es cierto? ¿Desde cuándo? Después de Jesucristo, ¿no es cierto? Jesucristo vino a hacer la diferencia. De ahí se dividió antes de Cristo y después de Cristo. Se podría haber puesto un emperador, ¿no es cierto? Un hombre poderoso en este mundo a hacer la diferencia, pero no, porque no hay otro que se le pueda comparar a nuestro Señor Jesucristo. Imagínense quién hace los milagros que el Señor hizo, quién se transfiguró su cuerpo, ¿no es cierto? Quién caminó sobre las aguas. Y así podríamos seguir dando todos los ejemplos de lo que el Señor hizo y hizo la diferencia. Por eso hacemos la diferencia entre un antes y un después. Un antes el hombre estaba completamente perdido, pero cuando vino Cristo, Él nos dio una nueva vida, una nueva esperanza y un nuevo vivir. Y hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, nosotros somos testigos de lo que el Señor todavía sigue haciendo. ¿Y qué es lo que hizo el Señor en nuestras vidas? Ahí también tenemos un antes y un después. Vamos a Efesios, por favor, capítulo 2. Y aquí nos hace como un resumen, ¿no es cierto?, el apóstol, de lo que era nuestra vida, un antes y un después, en lo que Cristo hizo en nuestras vidas. Y fíjese en Efesios capítulo 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera a los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso era lo que nosotros éramos antes, ¿no es cierto? Vivíamos en la carne, en los pensamientos, éramos hijos de ira, ¿no es cierto? Estábamos bajo el príncipe de Satanás, ¿no es cierto? Como el mismo Señor Jesús dijo, ¿no es cierto? En Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, éramos hijos de Satanás y estábamos condenados y perdidos. Y esa era nuestra realidad, ese era un antes. Pero ahora nos dice, ¿qué es lo que pasó? Versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Aquí nos muestra, ¿no es cierto?, el después. Un antes, estábamos perdidos, condenados, hijos de ira, hijos de Satanás, ¿no es cierto?, perdidos, pero ahora, ¿no es cierto?, a través de la misericordia del Señor y la gracia de Cristo, ahora somos hijos de Dios y hemos sido salvados para mostrar a este mundo cómo el Señor nos salvó, nos perdonó, nos dio una nueva vida, como dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Un antes y un después. Y eso es lo que el Señor ha hecho en nuestra vida y todavía sigue haciendo, porque, como bien dice, ¿no es cierto?, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y hasta estos siglos, ¿no es cierto?, ya han pasado 20 siglos de que Cristo vino, ¿no es cierto?, pero el Señor sigue salvando y salvando, porque Él quiere seguir mostrando su bondad, quiere seguir mostrando su perdón, quiere seguir mostrando su restauración y quiere mostrar, como bien dice, ¿no es cierto?, aquí, para mostrar las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Como bien decía hermano Felipe, ¿no es cierto?, ¿cuántos tenemos tiempo para agradecer, ¿no es cierto?, por la salvación, por el perdón, por la familia, por cómo Dios nos ha bendecido, nos ha provisto, nos ha cuidado, y podríamos estar montones de tiempo, ¿no es cierto?, compartiendo cómo el Señor ha sido tan generoso para con sus hijos, su iglesia, su pueblo, y todavía todo lo que viene más adelante, porque sabemos que el Señor todavía tiene grandes bendiciones para sus hijos, su pueblo. Pero
Este es un antes y un después. Antes no teníamos nada. Estábamos perdidos, condenados, lejos de Dios, hijos del diablo, perdidos. Pero ahora tenemos a Cristo y tenemos la salvación de ese mismo Cristo que vino a este mundo hace 2000 años. ¿Mm? Damos gracias a Dios, yo doy gracias a Dios porque en una oportunidad pude estar en Israel. Y sabe, en Israel, en este minuto que está la Semana Santa, está lleno. Y se calcula que van más de 20 millones de personas, cuando todavía no estaba la pandemia, se iba a visitar Israel. ¿Por qué? Porque la gente quiere ver donde Jesús estuvo, los milagros que hizo. Y es interesante ver que toda la zona donde Jesús caminó e hizo los milagros está igual como lo hizo Jesús. Parece mentira, pero es así. La Vía Crucis, donde Jesús murió, resucitó, los milagros que él hizo en Galilea, y todo eso la gente quiere verlo. ¿Y por qué? Porque el Señor todavía quiere mostrar a este mundo que Él todavía es generoso y quiere mostrar que todavía quiere salvar a personas, así como tú y como yo, y aún con las visitas que nos están acompañando. Y si estás, a lo mejor todavía estás en el otro lado, ¿no es cierto? Así éramos nosotros, un antes, pero te falta el después. Y sabe, hoy en día estamos viviendo un antes y un después de los seres humanos también. Hoy en día la civilización y los seres humanos, ¿no es cierto? Y aún en Chile o en diferentes partes, estamos viviendo también días tan difíciles, ¿no es cierto? Y fíjense lo que dice 2 Timoteo capítulo 3. Y esto también nos habla de un antes y un después. Y fíjese en 2 Timoteo capítulo 3, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Mm? Estamos viviendo los días postreros, ¿no es cierto? Porque todo lo que está pasando nos está hablando de que la venida del Señor está muy pronto. ¿Mm? Las plagas, ¿no es cierto? Todas las plagas están con el coronavirus, terremotos, ¿no es cierto? Inundaciones, incendios. Tenemos la maldad de los seres humanos, cómo ha crecido. Jesús dijo, ¿no es cierto? Cuando se acerque la venida del Hijo del Hombre, dice que la maldad de los hombres crecerá y los días serán acortados y la ciencia crecerá. Y es todo lo que está pasando, ¿no es cierto? Cómo la maldad está creciendo, cómo la ciencia está creciendo. Imagínense, tenemos robots en Marte en este minuto, que cada media hora están mandando fotos de lo que está pasando en Marte. Imagínense, tan lejos, cómo la ciencia ha llegado a esos extremos. Y también, ¿no es cierto?, los días serán acortados. ¿Cómo pasan los días tan rápido, ¿no es cierto? Son señales de la venida del Señor. Y aquí nos está diciendo también otra señal en 2 Timoteo capítulo 3. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y los tiempos peligrosos, fíjese que tienen que ver con la conducta de los seres humanos. Y dice, ¿no es cierto?, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de los buenos, traidores, impetuosos y infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y así sigue la lista. Y si usted puede, yo a veces, yo hago esta lista y me recuerdo de algún amigo inconverso que conozco y digo, este es este otro, este otro. Y a lo mejor también nosotros éramos así también, ¿no es cierto? Pero hoy en día como que se nota más, ¿no es cierto? Usted ve los portonazos que hay, ¿no es cierto? Que a las personas no les interesa si va un niño, ¿no es cierto? Han matado a niños en los mismos vehículos y todo nos muestra que cómo el ser humano cada vez se está corrompiendo más y está viviendo y disfrutando la vida como que si la vida es eso y como que se va a acabar y lo vamos a pasar súper bien, ¿no es cierto? Y no es así, y no es así. Quiero compartirles un pasaje, ¿no es cierto?, de Mateo capítulo 24, ¿no es cierto?, cuando el Señor establece el juicio, un antes y un después, ténganlo en cuenta eso. Y usted lo puede leer todo, yo no lo voy a leer porque es muy largo, pero fíjese que un día nos vamos a presentar en el juicio del Señor. Y en Mateo capítulo 25, dice, ¿no es cierto?, capítulo 40, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Y entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mire, la Biblia dice que hay un juicio y después de ese juicio hay una condenación y dice, malditos al fuego eterno.
preparado para el diablo y sus ángeles. Y en el versículo 46, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hay un castigo eterno. Por eso esta gente que como bien dice, que en los postreros tiempos habrán toda esta clase de gente y que lo pasa bien y que vive el momento y quiere disfrutarlo, no se da cuenta que ese es un antes y viene un después. ¿Y cuál es el después? Que viene un juicio. Y si ustedes me acompañan en Apocalipsis capítulo 20, ¿no es cierto? Ahí en Apocalipsis capítulo 20 dice que, en el versículo 11, y vio un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y los muertos y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Se da cuenta? La gente vive el momento y disfruta y hace maldad y daño y vive su vida sin Dios y pensando que cuando lo pase bien y lo disfrute, como que esto se acaba y lo sigo pasando bien al otro lado. Y no es así. Viene un juicio, el juicio de Dios. Y el que no se halló inscrito en el lago, en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Ese es el después que le espera a este mundo y a estos hombres, ¿no es cierto?, que aparece aquí, que en los postreros días, y es lo que estamos viviendo, que no tienen al Señor, que no reconocen a Cristo. Y fíjese en Apocalipsis capítulo 8, dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Mire la cantidad. ¿Usted conoce algunas personas que están en este minuto que son homicidas? Bueno, van a ir al lago de fuego y azufre. ¿Conoce alguna persona que está en fornicación? ¿O es hechicero? ¿O es idólatra? ¿O es un mentiroso? Tendrán su parte en el lago que arde fuego y azufre. Esto es lo que dice la Escritura, hermano. Este es el antes y el después de aquellos que no conocen a Cristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Por lo cual vino Cristo. Porque Cristo él dijo, ¿no es cierto?, de que viene este juicio eterno, este castigo eterno. Entonces, por eso vino Cristo. Por eso está el antes y el después de Cristo. Porque él se dio cuenta que toda la humanidad estaba condenada y perdida. Y por eso también un día nosotros pudimos recibir a Cristo. Y estábamos también perdidos y condenados. Y ese era el antes y el después. El Señor nos cambió, nos transformó. Pero no para que nosotros pensemos en nosotros mismos nomás, sino que nos demos cuenta que hay un mundo, ¿no es cierto?, que en los postreros días, ¿no es cierto?, hay gente que en este minuto está yéndose al infierno. A lo mejor personas que están muriendo por estas plagas, ¿no es cierto?, o por homicidio, por asalto, por robo. Y si se mueren sin Cristo, ¿a dónde se van? ¿Sabe a dónde se van? Al lago de fuego y azufre, al castigo eterno, condenados por la eternidad. Ese es el futuro de una persona que no tiene a Cristo. Ese es el antes y el después. Usted en este minuto, ¿no es cierto?, a lo mejor hay personas que usted conoce que son profesionales, personas que son educadas, personas que son pudientes, o personas que son pobres, o personas en la condición que sea. Si no se han arrepentido de su pecado y no tienen a Cristo como su Salvador, le espera el castigo eterno. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego y azufre. Y aún te voy a tocar un lado más sensible, que es de tu familia. A lo mejor tu familia, ¿no es cierto?, si se mueren sin Cristo, ¿a dónde se van? Te lo tengo que decir.
se van al lago de fuego y azufre. Yo doy gracias a Dios por el familiar de mi hermano Víctor, la esposa, ¿no es cierto?, hermana Cecilia, la mamá, que recibió a Cristo. Estamos contentos porque ahora se va al cielo. Pero hasta que antes de que recibiera a Cristo, lamentablemente se iba al infierno, al lago de fuego y azufre. Y sabe, hermano, este estudio, Dios me puso en mi corazón hacerlo para que en tu vida, hoy, y en esta Semana Santa, la cual Cristo murió por nosotros, haya un antes y un después en tu vida. Un antes que quizás tú hemos sido indiferentes con el mundo que se está yendo al infierno. Que no hemos conformado con lo que Cristo hizo con nosotros. Ya yo estoy feliz porque yo ya me voy al cielo y estoy esperando a Cristo y no hay la hora que Cristo venga y me lleve al cielo y voy a estar feliz con Él. Amén. Pero no, Cristo no te salvó para eso solamente. Te salvó para que tú veas a este mundo que se está yendo al infierno y está condenado y va a irse al lago de fuego y azufre. Pero Dios te puede utilizar a ti para que puedas salvar a uno más que no vaya. Hácete una meta de lo menos testificar, de trabajar, y que en este año, lo que queda del año, pueda salvar a uno que no se vaya a este lugar de condenación. Para eso Cristo vino. Un antes y un después. Para eso Cristo te salvó. Lo que tú estabas perdido. Un antes y un después. Ahora somos salvos, tenemos la vida eterna. Y el mundo inconverso. Un antes, el mundo inconverso lo pasa re bien. Pasan en fiesta, pasan tomando y pasan comiendo. Pero al final se van al infierno. Y ese es el después. Ellos no se dan cuenta que se van al infierno y están condenados. Pero nosotros le podemos hablar y testificar. Y si no quieren recibir a Cristo, ya es su responsabilidad. Pero nosotros hemos cumplido. Yo te lo advertí, yo te lo dije, yo te hablé. Y ya es tu decisión. Muy bien, hermano. Vamos a ver. Querido Padre, te damos gracias por estos momentos que hemos meditado en tu palabra. Que tu Espíritu Santo siga hablando en nuestros corazones, a nuestras vidas. Gracias por lo que Cristo hizo, Señor. No tenía por qué hacerlo, Señor. Él estaba disfrutando tu gloria, su paraíso, pero nos amó tanto que Él vino y sufrió lo que sufrió por amor de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por eso, porque, como dice una canción, ni toda la eternidad va a ser suficiente como para agradecerte, Señor, todo lo que tú has hecho por nosotros. Y en ese hacer, tú un día nos mostraron el Evangelio y pudimos conocerte, Señor, y tú nos cambiaste, nos transformaste y nos diste una vida eterna, el perdón de nuestros pecados y una nueva vida. Y gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Nos has dado salvación, perdón, vida eterna, una familia, nos has prosperado, nos has bendecido y tantas bendiciones que nos has dado, Señor. Pero también, Señor, tenemos un mundo que se está yendo al infierno. Ayúdanos, Señor, a hacer algo por ellos, por aquellos que se están yendo y están perdidos y condenados. Y más de alguno quizás podemos rescatar y podemos llevar a tu reino, a tu paraíso, por la obra de tu Espíritu Santo. Señor, pedimos que nos ayude para que de hoy en adelante haya un antes y un después. Y que ese después sea despertar ese anhelo para ganar almas y poder llevar este evangelio a todos los que todavía no te conocen. Todavía orando. Querida visita, si tú estás ahí y todavía tú no conoces a Cristo, yo te quiero hacer una invitación. Si Dios ha tocado tu corazón con este mensaje, te pido que tú hagas una oración, donde le pides perdón al Señor y le pides que entre en tu corazón. No es con nuestra iglesia, no es conmigo, no es con nadie, es con Cristo. Cristo murió en la cruz del Calvario y se sacrificó por ti y sufrió lo que sufrió para limpiarte de todos sus pecados y darte la vida eterna. Si es tu deseo de que quieras recibir a Cristo, haz esta oración para aceptar a Cristo de todo tu corazón. La Biblia dice, si confesares con tu boca
que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si tú quieres hacer esta oración, ahí dilo en tu corazón. Dios está mirando tu corazón y Él quiere entrar en tu corazón. Él dijo, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en Él y cenaré con Él. Si es tu deseo, repite esta oración de arrepentimiento y aceptar a Cristo. Dile ahí donde estás. Querido Dios, me doy cuenta que soy pecador, que mi pecado me condena y me lleva al infierno, porque tú eres un Dios santo, santo, santo. Por eso me arrepiento de mis pecados y acepto a Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre preciosa, y la sangre de Cristo me limpia de todos mis pecados. Pongo mi fe en Él y solamente en Él para tener la vida eterna. Yo la acepto de todo corazón. Si tú has hecho esta oración, querido amigo, te quiero decir que Cristo ha entrado en tu vida, en tu corazón. Así que después te pueden poner en contacto con algún hermano para que te ayude para tener mayor seguridad. Señor, te damos gracias por este momento. Pedimos que tú sigas bendiciéndonos y sigas hablándonos a nuestra vida por medio de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.